Muy buenas tardes o buenos días, depende de donde nos estén mirando. Le damos la bienvenida nuevamente a una nueva porción, una nueva semana que tuvimos de estudio de la Torá. Como siempre decimos, la Torá, ¿cierto? Son estos 5 libros de Moisés, que ya vamos en el primero, iniciando nuevamente, y en la porción que está subdividida en la porción número 4, como lo indica ahí la diapositiva. Ahora ya significa porción, estamos en la cuarta. Y esta porción está en Génesis o Bereshit 18, desde el versículo 1 en adelante hasta el capítulo 22, versículo 24. Es lo que se encierra muchas enseñanzas acerca de lo que ya está empezando a vivir Abraham, ¿cierto? Este patriarca que, que se le llama comúnmente como el padre, ¿cierto? Abraham Avinu, el, la, la Biblia le llaman el padre de la fe. Y así es lo que hemos ido aprendiendo, que cuando Dios creó esto plano físico, ¿cierto? Eh, Estaba a la espera de este patriarca, o sea, era como que era el indicado para empezar, para comenzar la rectificación, ¿cierto? Lo que había que rectificar de lo que no pudo Adán. Vamos a ver más adelante un extracto del Zohar que habla acerca de esto, que es muy eh, clarificante para a ver el proceso de por qué tenía que ser Abraham, ¿cierto? Entonces, este, esta porción, ya les di la cita, es Vayera, significa se apareció, Vayera, no, como lo he dicho otro año, no confundir con Baera, Baera que se le quita esta I, sería esta Yud, una Yud que es la letra más pequeña que es como una coma invertida. Y en, en, en Shemot o en Éxodo más adelante hay una porción que se llama Vaera y tiene otro significado. Cuando usted esté buscando apuntes de Vayera, no confundirlo con Vaera, porque lo va a llevar a otro lado. Entonces, la porción que, que yo por título le puse justicia y compasión, o justicia y misericordia, o bondad. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando ya como la apertura de la justicia, lo que es la aparición más adelante de Isaac, que es el hijo de Abraham, que en el árbol de la vida, como todos ustedes ya lo han estudiado, hemos estudiado, y los que no, les invito a que estudien lo que es el árbol de la vida, que busquen referencias, qué es lo que significa el árbol de la vida, todas las definiciones de cada una de las carrozas o de sefirot que se le llama, que son los componentes del árbol de la vida. Y están todo este tipo de conceptos, la justicia, la compasión, está el rigor, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la justicia? Y estas son dos columnas importantes en el árbol de la vida, ¿cierto? Son como la columna izquierda, que es la justicia, la que la representa Isaac, ¿cierto? Y la compasión o la bondad o el amor o la misericordia que la representa Abraham. Entonces, estos dos conceptos se unen aquí, empiezan ya desde ya Abraham, estamos aquí previo, vamos a tocar los versículos que están previo ya a la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Donde ya estaba el sobrino de Abraham, que lo vimos en la clase pasada, que era tipificado por la inclinación al mal, ¿cierto? Lo que te acompaña siempre también. Eh, entonces, había de una forma que liberar esto o unir estas dos cosas, porque vamos a aprender que la justicia con la compasión a veces no son muy compatibles naturalmente, porque siempre nosotros, como personas, cuando vemos injusticia, siempre queremos aplicar solamente justicia, o sea, que se pague por lo que
por lo que se haya cometido. O sea, siempre va a haber como una satisfacción egoísta, ¿cierto? De que las personas paguen. ah, Igual viéndolo de una forma a veces catastrófica, porque a veces decimos, oh, alguien asesinó, que pague, o alguien robó, que pague. O sea, siempre está en eso en nosotros como más fuerte, o sea, es un deseo más fuerte que el tener compasión, que el tener misericordia. El tener compasión y misericordia, de alguna forma hay que buscarla, hay que trabajarla. No es como que primero aparezca. Sí, hay personas como Abraham, que practicaban la misericordia, practicaban la compasión. Es más, Abraham era la representación del amor, de la bondad en sí mismo. Entonces, siempre van a haber personas que sí, por encima de la justicia, primeramente tienen compasión, pero no equivocarse que solamente la compasión va sola, sino que la compasión también tiene que ir acompañada de justicia para que, por decir algo, todos quedemos contentos. Porque si tú solo aplicas una sola, desvías la atención de los demás. Entonces, es importante eh, poder equilibrar estas dos cosas. Por eso que en el árbol de la vida, cuando apareció la compasión, luego tenía que aparecer la justicia, y para que esto sea equilibrado, en medio de las dos columnas apareció también el equilibrio que va representado, tipificado por Jacob, ¿cierto? Y ahí eso lo iremos a ver más adelante. Y así es como un árbol se sostiene, como una persona, como lo hemos dicho antes, nosotros mismos somos árbol, somos un árbol de la vida, somos una réplica del árbol cósmico, del árbol universal, el cual, el que la hace la manifestación principal, el que empieza la manifestación, como lo vimos, es Abraham, por medio del amor, de la compasión. Y de ahí para adelante viene todo lo demás. Entonces, no hay que saltarse las cosas, sino que hay que ir, esto es un proceso. Y en el versículo que vamos a ver del Génesis 18, vamos a saltar al 19. Ya hemos visto en otras clases lo, de los primeros versículos, ¿cierto? Que, como les decía acá, están desde Génesis 18:1, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver, eh, vamos a ir al 19, como ya entrando a otra alía, para ver lo que más o menos trata esto. Y en el 19 dice, pues lo he amado porque él ordena a sus hijos y a su descendencia que conserven el camino de Hashem, o sea, de Dios, haciendo caridad y justicia. Es lo mismo que bondad y justicia, o juicio y misericordia. De modo que Hashem le dé a Abraham todo lo que le prometiera. Eso es más que nada lo que va a tratar, más enfocado en este versículo, y obviamente el contexto también lo vamos a ir viendo, porque es importante ver de por qué llegó a esta situación, de por qué en esta parte, haciendo recordar que aquí está hablando con estos tres ángeles, el cual se le aparecieron a él en un momento crítico, ¿cierto? Como lo hemos visto, que Abraham, ¿cierto? En el tercer día de la circuncisión, así todo se iba a posicionar afuera de su tienda para recibir viajeros, ¿cierto? Que a lo mejor podían venir cansados, y él hacer y practicar bondad, ¿cierto? Hacer misericordia. Es lo que él siempre hacía, o sea, Abraham tipificado en la bondad y la misericordia, en el Gesed. Entonces, cuando los ángeles llegan a este lugar, cada ángel le traía venía con una misión, ¿cierto? Entonces, uno de ellos estaba destinado o estaba encomendado a destruir Sodoma y Gomorra, porque había mucha maldad en ese lugar, había mucha laxivia, muchas cosas inmorales, ¿cierto? Entonces, en una, antes de eso, también uno de los ángeles le traía la noticia de que, como Dios lo había prometido, de que de Abraham, ¿cierto?
de la familia de Abraham iba a ser una gran descendencia, pero aún no tenían hijos. Entonces, el, en los versículos anteriores habla sobre esto y el ángel que venía encomendado le habla y le preguntan a Abraham, le dicen, ¿dónde está tu esposa Sara? Y él le respondió, dice, en la tienda. Entonces él le dijo, el ángel dijo, volveré a ti para esta fecha, o sea, en un año más, y tu esposa Sara tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando detrás de la puerta de la tienda, ¿cierto? Que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, dice la Torá, avanzados en años. Sara no tenía más un periodo femenino, es el periodo que todas las mujeres conocen, ¿cierto? Que les da el, ¿cómo se llama? La facultad o sea, el indicio de que una mujer está apta para concebir, ¿cierto? Cuando hay un periodo de avanzada edad que le llega a la mayoría de las mujeres, o a todas, por decir, que ya cesan de menstruar y ya no pueden tener hijos. Entonces, Sara estaba en ese proceso. Dice, Sara no tenía más el periodo femenino, o sea, estaba en ese estado. Y Sara, dice, rió en su interior y dijo, después de haber envejecido, ¿cierto? Después de haber envejecido, el, tendré piel lozana, o sea, que se pueda dilatar o algo así. Eh, yo lo estoy llevando a lo que vive cada mujer. Dice, y también mi esposo es anciano, o sea, tendrá esa capacidad de producir para poder fecundar. Y Hashem le preguntó a Abraham, o sea, Dios le dijo a Abraham, ¿por qué tu esposa o Sara se rió incrédulamente, sin creer, diciendo, ¿cómo voy a dar a luz si ya he envejecido? ¿Acaso hay algo que escape al control de Hashem? ¿O acaso hay algo imposible, como dice algunas traducciones? Estoy leyendo de la Torah Emet. Dice que en el plazo establecido volveré a ti para esta fecha y Sara tendrá un hijo. Sara estaba temerosa y lo negó. No reí, dijo, alegró, pero él retrucó. No es así, sino reíste, le dijo el ángel. Se levantaron de allí los ángeles y miraron hacia Sedom, o sea, Sodoma, Sedom es en hebreo, y Abraham caminó con ellos para acompañarlos. Entonces aquí empieza la historia de que Dios decide la destrucción de Gomorra. Entonces dijo Hashem, ¿cómo he de ocultar a Abraham lo que he de hacer? Ya que Abraham en efecto se convertiría en poderosa y gran nación, y a través de él serían bendecidas todas las naciones o las familias de la tierra. Pues lo he amado porque él ordena a sus hijos, aquí llegamos al versículo que leímos, y a su descendencia que conserven el camino de Hashem, haciendo caridad y justicia, de modo que Hashem le dé a Abraham todo lo que le prometiera. Entonces era como que era la intervención de, de Abraham, estaba interviniendo, ¿cierto? Porque él, yo creo que al tiro pensó en su sobrino Lot, el cual estaba en una de estas ciudades. Entonces, en cuanto al juicio y la misericordia, como les decía, hay dos nombres para estos dos tipos de energía, son energías, juicio y misericordia. El juicio es la energía de la columna izquierda, como les decía, es el orden en el universo, o sea, la causa y el efecto. También este lado, el lado de Geburah, que es en hebreo, también se le llama deseo. La causa y el efecto, la energía del deseo de recibir. O sea, el deseo de recibir está en el lado izquierdo. Siempre el deseo de recibir es más bien, aunque cualquiera lo puede, para uno es un beneficio, pero para los demás siempre es un deseo como egoísta. En sí es todo lo que es deseo, pero en estas clases o en estas notas, en estas que nos da en la escritura, Dios nos invita o nos ayuda que no solamente tengamos una cosa o la poseamos, sino que la dominemos, que nosotros podamos recibirla, pero también
que no nos domina a nosotros. Por eso es que también el deseo de recibir, o el Geburá, el cual esto tipifica Isaac, ¿cierto? El joven que iban a nacer de Sara y Abraham, más adelante se ve en la Kedat Isaac, ¿cierto? Que es el significado de la atadura de Isaac, que en la Biblia muchas veces lo transforman en el sacrificio de Isaac, ¿cierto? En esta una de las 10 pruebas, la más difícil que yo creo que tuvo Abraham de que un día llegue Dios y le diga, dame a tu hijo en sacrificio, o dámelo eh, como un sacrificio, ¿cierto? Pero la atadura, más que nada, representa de que ese deseo de recibir, tú espiritualmente, o como quieras llamarlo, lo ates, o sea, lo tengas ahí dominado. O sea, cuando una cosa que es como salvaje, por decir algo, un animal, un caballo, lo que sea, cuando está salvaje, nadie lo domina, vive por sí solo. Pero cuando tú te acercas, cuando tú llegas, no sé, con un lazo, con una cuerda, lo atas, lo dominas, ¿cierto? Y ahora es tuyo. Entonces, de esto se trata toda esta enseñanza de poder equilibrar la bondad, la compasión con la justicia, el deseo de recibir eh, esta energía que nosotros tenemos que dominar, no que ella nos domine a nosotros. Por eso es que es importante que cuando veamos algo que a nosotros nos parece injusto, no solamente recobrar la conciencia para decir que se haga la justicia, sino que también tiene que ir acompañado de misericordia, de bondad. Entonces, esta energía no podemos cambiarla. La misericordia es representada como el infinito, es que es la energía de la columna derecha, la semilla de la creación que está por encima de la naturaleza, una energía de compartir que se manifiesta en nuestro ser, en cada uno de nosotros, de manera misericordiosa y compasiva, aun si la persona no merece el perdón. Ahora, esto es complicado porque a veces nosotros, si nos pasa algo a nosotros mismos, a algún familiar, algún amigo, vemos a alguien ajeno, muchas veces no nos importa si esa persona recibe misericordia, solamente queremos justicia en ello. Entonces, es importante que en la misericordia, en la compasión, la reciba cada persona, aunque nosotros creamos que no merece el perdón. Pero esa es una apreciación de nosotros, porque nosotros no conocemos lo que es en la vida de las demás personas. Entonces, cada uno de nosotros tiene estos dos tipos de energía, estos dos aspectos de juicio y misericordia, y entonces nosotros necesitamos aprender a actuar con ambos. No hay una manera absoluta o un estándar, pero muchas opciones aparecen frente al ser, a un individuo, ¿cierto? Que si puede trabajar con estos dos tipos de energía, por ejemplo, si una persona solo actúa con la energía del juicio y tiene orden en su vida, ya parecería como un robot, ¿cierto? El momento en el que ve que la gente se comporta distinta a ella, se separará y limitará su habilidad de trabajar y comprometerse con los demás. O sea, sería una persona aislada, sería solamente eh, el ser, el aplicar esa justicia, ¿cierto? Ese juicio, ese deseo de solamente recibir. Por el contrario, entonces, si una persona que solo opera desde la misericordia, como lo era Abraham, y no limita su habilidad para dar o compartir, no tiene mucha estructura ni límites para sí mismo o para otros. Cualquiera podría decir, hoy está denigrando a Abraham, pero que Abraham es una tipología de lo que estamos hablando de la misericordia, de la bondad. Entonces, al final siempre termina sin energía y se aprovechan de él. A todo lo que le pasó a Abraham, lo podemos ver en la historia, era como que no debe, si él hubiese aplicado el otro tipo de cosas, ya inclinado más al lado izquierdo, que era la Yeburá, ¿cierto? La justicia, no le hubiesen pasado tantas cosas. Podemos ver en la historia de Abraham que muchas cosas le pasaron cuando fue a Egipto, por ejemplo, Ahimelech, el faraón de Egipto que era en esos tiempos, tuvo muchas cosas que le fueron negativas. Entonces, en algún punto, esta persona que es demasiado así dejará de dar y compartir o se frustrará con los demás y terminará por alejarse. También sería una persona como aislada. Por lo tanto, como vemos en ambos casos, ninguno de los dos es un gran método.
pero la combinación de las dos energías le da al ser humano, a la persona, un deseo imparable de conquistar cualquier meta, ¿cierto? Para ser más específico, conquistar sus propios, sus propias metas, ¿cierto? Porque es como más importante. Si fuese al lado de Abraham, sería conquistar las metas de otro y las de él eh, dejarlas a un lado. ¿Por qué? Porque él se preocupaba más de los demás. Entonces, en la porción anterior de Noah, bueno, dos porciones anteriores, la parte del Zohar del verso 386 menciona que si alguien tiene control absoluto sobre su mente y pensamientos y además tiene grandes emociones como corazón y creencias, completará su misión. Por ejemplo, personas como Gandhi, son personas muy influyentes que han pisado esta tierra, como Martin Luther King, por ejemplo, produjeron cambios importantes y positivos en el mundo. Ellos tenían una meta, estaban claras en lo que querían, tenían fe, confiaban, también eran unidos, ellos hablaban con el mismo lenguaje espiritual y al final obtuvieron lo que buscaban, o sea, lograron su meta. Entonces, como ya sabemos que cualquiera que sea la negatividad que esté en la raíz también de la semilla de la destrucción de eso mismo, ¿cierto? Porque sabemos que tenemos esas ambas inclinaciones. Así crece una semilla de destrucción y eso es lo que está provocando, ¿cierto? En lo que era Sodoma y Gomorra. Entonces, aún si se trata de tu vida, ¿cierto? De tu negocio, como quieras verlo, tú siempre llévalo al ámbito de que te rodea, o se trata de tu matrimonio, de tu pareja, de tus hijos. Piensa en unir estos dos nombres. O sea, tiene que haber estas dos cosas en lo que tú vives. Uno con el orden y estructura absoluta y otro que acepte los errores y necesite la práctica, ¿cierto? Y necesite mejorar en lo que se equivocó, lo que se erró. Entonces, esto es lo que marca más o menos lo que trata de la justicia y la misericordia en, en lo que habla aquí en la Torá, ¿cierto? Cuando los ángeles visitaron a Abraham, ¿cierto? Después de que había realizado esto de la mitzvah, esto de la circuncisión, de la Brit Milá, que es el equivalente categórico de aceptar toda la Torá. Cuando una persona acepta la circuncisión, ¿cierto? No estoy hablando de la circuncisión de carne, sino que esa circuncisión de rechazar esa clipá noga, que lo vimos alguna vez, es el equivalente a aceptar esta Torá, o sea, a querer ser guiado por estas escrituras. Por lo tanto, dice que Abraham le dio a los ángeles de comer, algo de comer, ¿cierto? Mostrándole algunos de los desafíos que los seres humanos debían enfrentar en el mundo material antes de ser capaces a ascender a la verdadera espiritualidad. O sea, para poder ascender, para poder llegar a una verdadera espiritualidad, tienes que compensar este tipo de cosas, que es la bondad y también la justicia. Y ahí está el versículo cuando dice, porque yo lo he conocido, que ordenará a sus hijos y a su casa después de él, para que guarden el camino de Dios, haciendo la rectitud y la justicia, o sea, bondad y justicia, para que Dios haga venir sobre Abraham lo que él le ha prometido o lo que él le ha dicho. La principal devoción, dice el Rebbe Nachman, de los justos o de una persona que quiere hacer justicia consiste en traer el conocimiento de Dios al mundo para todas las generaciones. O sea, no solamente a un grupo selecto, yo voy a elegir a los que me caen bien, voy a elegir al que solamente asiste a las clases, sino que este, este, este conocimiento dice que es para todos. O sea, la persona. Aquí Dios, Él quisiera que nadie quedase fuera. Obviamente uno lo ofrece, uno lo enseña, pero también está en la persona que lo quiera recibir, porque si yo no hubiese querido recibir esto que yo andaba buscando, que mi alma buscaba,
no sería lo que soy ahora o no tendría este despertar, ¿cierto? Este despertar de conciencia que hoy en día se me ha incrustado en mí. Seguiría siendo la persona que estaría llena de dudas, que estaría, como lo dije en un principio, como una persona salvaje, sin un propósito, sin una meta. Y no estoy hablando de las metas materiales, que decir, tengo que cumplir esta meta de estudiar, de sacar un título, de estudiar una carrera, de ser un profesional, de llegar a casarme, cualquier cosa. No hablo de ese tipo de cosas, aunque sí usted lo puede acompañar, se puede complementar con lo que... Pero las metas que uno tiene que tener como una persona que está en el lado de la espiritualidad, de que cultiva la luz, lo hemos dicho siempre, es poder ser parte de poder ser un coayudador de la rectificación del universo, de poder ser de esa persona que se diga un día, él aportó a que se renueve esta gran vasija, a que el Adán pueda ser unificado nuevamente. Y aquí vamos a ir viendo que todas las personas, desde Adán, los grandes sadiquim, los grandes justos, hicieron su parte. Entonces dice que el versículo dice, ordenará a sus hijos y a su casa después de él, para que guarden el camino de Dios, haciendo rectitud y justicia. Y Abraham oró por la gente de Sodoma, y ahí donde estaba su sobrino, Lot. Entonces, el Rebe dice, en nuestro mundo, la compasión y la justicia no son realmente compatibles, ¿cierto? Son como separadas, ¿sí? Pero están unificadas en el sistema divino de recompensa y castigo. Aún así, uno debe hacer su parte para despertar la compasión divina durante los momentos en los que prevalece el juicio divino. O sea, cuando Dios decide actuar, también puede haber intervención de parte haciendo lo correcto. Dice, Abraham sabía esto, aunque ya había sido enviado un ángel para destruir a Sodoma. O sea, el juicio ya estaba decretado, o sea, tenía que destruirse estas dos ciudades. Dice que, y aunque Abraham sabía que sus habitantes eran pecadores, o sea, él estaba consciente de esto, dice que oró, elevó plegaria para la salvación de Sodoma. Si bien las plegarias de Abraham no salvaron a la gente de Sodoma, él logró su objetivo, o sea, logró despertar la compasión. O sea, había justicia, ¿cierto? El decreto de destruir esto con todo, pero al elevar una plegaria, al poder quiere interceder por su sobrino, Lot, Abraham logró su objetivo de despertar la compasión de Dios hacia Lot y a sus hijas. Que dice Lot y sus hijas, y también había una esposa. Sabemos la historia de la esposa que miró hacia atrás, ¿cierto? Dios le dijo, no miren atrás. Ella miró como haciendo referencia de que ella miró más lo material y se fijó en que se estaba destruyendo su casa y todo esto, y fue convertida en sal. Eso tiene otra enseñanza. Entonces, dice que logró despertar la compasión divina hacia Lot y sus hijas, y a través de ellos fue canalizada hacia el mundo el alma del Mesías, ¿cierto? Sabemos que de una de estas hijas, ¿cierto? Conocemos la historia de que las hijas, y, ellas quedaron, ellas dos hijas y el padre, y ellas entendieron como que eran los últimos tres en la tierra, como lo que pasó en el diluvio, que había que poblar la tierra nuevamente y no había más personas. Entonces eso fue lo que ellos creyeron. Y las hijas, la historia de la Torá, cuando habla, estamos hablando literal, ellas embriagaron al padre y cada uno tuvo relaciones y de cada una nacieron hijos. Una de las hijas, eh, la mayor hija de Lot, dio por hijo, nació de ella y de su padre, un incesto, ¿cierto? Que no era algo, por decir algo permitido, ¿cierto? Dios no lo permite hasta los días de hoy, pero hay una enseñanza también debajo de eso, de que el alma del Mesías, siempre va a estar en la descendencia o en la estirpe de donde haya más o menos oscuridad, para que las fuerzas del mal no le hagan tanto caso
y para cuidar el alma del Mesías. Eso es una enseñanza que yo aprendí. Entonces, porque ahí vamos a ver más adelante que no solamente la descendencia del Mesías viene de los moabitas, también está la historia de Judá y Tamar, está la prostituta de Jericó de Rahab, ¿cierto? Y así toda la línea del Mesías tiene su lado, por decir así, oscuro, su lado que cualquiera a la vista de nosotros diríamos, no, esto es, no, ¿cómo es posible que pasen estas cosas si de ahí viene el Mesías? Entonces ahí está la explicación de por qué el alma del Mesías siempre se va a ir a posar a este tipo de familias o a este tipo de comportamientos, ¿cierto? Entonces, la hija mayor de los dio nacimiento a Moab, que es el ancestro de Ruth, ¿cierto? Ruth, la moabita, la bisabuela del rey David, el ancestro del Mesías, o sea, de donde viene, ya de David para adelante era el rey, ¿cierto? El ancestro del Mesías. El ejemplo de Abraham nos enseña que también nosotros podemos orar para despertar esta compasión divina, incluso en la época de justicia y de juicio. Ahí están combinadas ambas cosas como el título lo dice, de la justicia y misericordia, la justicia y la bondad, eh, la compasión divina. ¿Qué más dice? El Rebe enseña que cómo es posible hacer rectitud, o sedaká, como se le llama, o mishpat, que es juicio o justicia, al mismo tiempo, o sea, las dos cosas combinadas. Dice que al dar sedaká, que es dar caridad, ¿cierto? Como usted quiera, por ejemplo, ahora en estos momentos, yo, en esta forma que estoy eh, de alguna forma enseñando, impartiendo esta enseñanza, estoy dando sedaká, estoy dando caridad para las personas que van a recibir, ¿cierto? A lo mejor hay una persona que eh, en su búsqueda, en su vida, ha estado buscando luz para poder dirigirse de una forma correcta, ¿cierto? Correcta para sí mismo, ¿cierto? Porque a lo mejor a otras personas no lo hayan correcto, no sé, es problema de ellos. Pero en sí la persona siempre, el alma, busca una forma, una apertura, como la que encontró Abraham aquí, la apertura del Gesed. Entonces, en esta forma, por misericordia, por privilegio, yo estoy de alguna forma impartiendo luz y puede que haya una persona que esté buscando esto. Entonces estoy en cierta forma combinando estas cosas. ¿Por qué? Porque si yo hubiese tenido solamente justicia, yo digo, arréglatelas si solo paga lo que tienes que pagar porque es, es tu destino que permanezcas así. Pero no, cuando la Torá llega a mí y yo la canalizo hacia ustedes, en sí, teniendo Torah, ya estoy canalizando justicia y compasión, o sea, rectitud y caridad al mismo tiempo. Y también aclara que dice que a los estudiosos, a los que imparten la Torah, de la Torah, uno permite que continúen con su estudio y lleguen a conclusiones alágicas, o sea, decretos legales vinculados que revelen esta compasión, ¿cierto? Que revelen esta forma de vivir. Entonces, eh, todo lo que se imparte tiene su propósito y tiene sus resultados. Yo, yo sé y estoy seguro que cada uno de ustedes notan esos resultados de su vida en el antes de tener Torah y en el después de recibirla, pero recibirla de la forma no cuestionando con las creencias que tenías antes, con el tipo de religión que tenías en tu vida. Porque si tú llegas aquí a la Torá con el deseo de querer combatir, nunca vaya a poder iluminar o sacar esa oscuridad que tenías dentro. Pero cuando tú llegas y le pides al Eterno, disipa todas mis dudas, deja atrás, olvida lo que yo sabía de antes, empecemos de cero, es como que la vasija se vacía de todo esto oscuro y logra penetrar luz infinita, luz pura, energía pura. Y eso cuando tú lo recibes, estando así de vacío, es una constante, es como decía Jesús, es como un río que fluye, como un río de agua viva. Es algo maravilloso.
Entonces dice, ordenará a sus hijos, o sea, toda su descendencia, su casa después de él, para que guarden el camino de Dios haciendo rectitud y justicia. Y el Rebbe Nachman dijo que se sintió grandemente motivado a servir a Dios por las historias sobre los justos que oyó en el hogar de sus padres. Este es el principal legado de Abraham, que nos dejó a nosotros, sus descendientes, para que podamos guardar el camino haciendo rectitud y justicia. ¿Cierto? Entonces es importante el poder recibir esto de esta forma. Y vamos a ver, para ya ir terminando, un extracto del Zohar, ¿cierto? Y usted lo puede revisar. Está en las primeras líneas del Zohar, los primeros, eh, por decir, versículos o palabras que escribió el Zohar. Primero les voy a compartir el, el verso del cual empieza hablando Rabbi Gia, creo que es, si no me equivoco, que está en el Shirashirim, Shirashirim o el Cantar de los Cantares, para los que lo conocen más bien así. El capítulo 2 versículo 12 que habla, dice que los brotes aparecen sobre la tierra, aparecen sobre la tierra, lo puse de más. Los brotes aparecen sobre la tierra, el canto ha llegado, la voz de la tórtola se escucha en nuestra tierra. Cualquiera al leer esto diría, no entiendo nada, no sé de qué se está hablando, de una tórtola, de los brotes, pero tiene su significado, que lo vamos a ver aquí en el Zohar, sobre lo que se está hablando. Quizás muchos lo habrán leído también, pero vamos a ir viendo. Dice, Rabí Gia abrió la enseñanza diciendo y citando el versículo que yo les leí recién, el Cantar de los Cantares, o Shira Shirin, el 2:12, dice, los brotes aparecen sobre la tierra, el canto ha llegado, la voz de la tórtola se escucha en nuestra tierra. Los brotes han aparecido sobre la tierra cuando el Santo bendito sea creó el mundo, otorgó la tierra. A ver, vamos a hacer algo mejor, lo vamos a compartir para que usted lo vaya leyendo conmigo. Lo vamos a leer tal cual como aparece en la diapositiva. Está aquí el Zohar. Vamos a ver si se ve. Sí se ve. Oh, se me fue. Algo hice mal. Pero vamos a llegar, no se preocupe. Para Chabaera, Ballera, perdón, ahí está, Ballera. Quiero agrandar esto. Supongo que ahí se ve mejor, ¿o no? Más grande. Sí, claro que sí. Y ahí está, dice. Ya habíamos leído la primera parte, este es 97a. Dice, los brotes han aparecido sobre la tierra cuando el santo bendito sea creó el mundo. Dice que otorgó a la tierra de todo el poder que le era necesario y todo existía en la tierra, pero ella no hizo surgir frutos en el mundo hasta que fue creado Adán, perdón. Ya vamos a llegar a Abraham, ya me está adelantando. Dice que cuando fue creado Adán, todo el poder apareció en el mundo en acto y la tierra reveló sus frutos y sus poderes que fueron depositados dentro de ella en su interior al ser creada. O sea que cuando llegó Adán, dice una parte que él puso todos los nombres a las cosas, pero ¿de dónde iba a saber cada nombre? O sea, se le fue dado las letras hebreas para poder hacer todo esto. Entonces, de manera similar, dice que los cielos no daban su poder a la tierra hasta que llegó Adán, como está escrito y detallado en el versículo, y todo arbusto del campo todavía no estaba en la tierra, y toda hierba del campo todavía
Volvimos. Entonces, como les decía, el, los brotes aparecen sobre la tierra y todos los poderes que se ocultaron se revelaron y fueron otorgados. Supongo que se sigue compartiendo. A ver, no estamos compartiendo. Perdón, no sé otra vez compartir. Ahí estamos otra vez. Entonces, como les decía, los brotes aparecen sobre la tierra y todos los poderes que se ocultan se revelaron y fueron otorgados a ellas. ¿A quién? A la tierra. Una vez sucedió todo esto, se aclara que el canto ha llegado, pues se estableció el orden de las alabanzas entonadas por todas las criaturas ante el santo y bendito sea, lo que no existía hasta que Adán no había sido creado. La voz de la tórtola, explicando el versículo, se escucha en nuestra tierra, esta es la palabra que de el santo y bendito sea, que no se encontraba ni se dejaba oír en el mundo inferior hasta que fue creado Abraham. O sea, toda el conocimiento aún no llegaba al plano físico. Momento a partir del cual el primer hombre es instruido acerca de los preceptos positivos y negativos y acerca de su función y misión en el mundo. Una vez que el hombre se encontró sobre la tierra, entonces todo se encontró en ella. Expresión y descripción que destaca la importancia del hombre con relación al escenario que lo rodea. Resulta evidente que todo fue creado para el ser humano, como lo vimos en alguna clase, tal como los sabios nos enseñan que el hombre fue creado el sexto día, el último día de la creación, porque primero se construye el palacio con sus más ínfimos detalles y justo después ingresa el rey. Es una alegoría. Entonces, después que Adán pecó, todo ese poder de la tierra desapareció del mundo y la tierra fue maldecida, lo cual vuelve a marcar el lugar central y determinante del hombre, como está escrito, maldita será la tierra debido a ti, eso es Génesis 3:17, y está escrito también, cuando trabajes en la tierra, esta ya no te dará su fuerza, 4:12, y está escrito igualmente, ella producirá espinos y abrojos para ti, y comerás la hierba del campo, 3:18. Entonces luego dice que llegó Noé al mundo tras 10 generaciones y forjó las hachas y los utensilios de labranza para ayudar a los hombres en su dura y ardua labor de cultivo. Pero después también Noé pecó y bebió del vino y se emborrachó y se descubrió dentro de su tienda. Y entonces vinieron los habitantes del mundo, los integrantes de la generación del diluvio y de los de la torre de Babel, y asimismo pecaron ante el santo y bendito sea. Y entonces los poderes de la tierra otra vez desaparecieron como antes y permanecieron ocultos hasta que llegó a Abraham, 20 generaciones después de Adán. Cuando Abraham llegó al mundo, comenzó con su labor espiritual. Inmediatamente los brotes aparecen sobre la tierra. Es decir, se establecieron y se revelaron nuevamente todos los poderes de la tierra. Entonces, como les decía, era importante que este patriarca, que este tzadikim, llegase a la tierra, porque él y los patriarcas que le sucederían después iban a terminar el trabajo que que no terminó, valga la redundancia, eh, Adán y lo que también no pudo hacer Noé o Noah. Entonces, aquí podemos ver que mezclando o uniendo la justicia y la misericordia, ¿cierto? El juicio y la compasión, la bondad, es, es posible poder tener como el puntapié inicial para terminar o para realizar el trabajo, este trabajo que nosotros fuimos encomendados también de ser parte, de formar parte de este equipo de rectificación. Pero siempre tiene que ser en equilibrio, siempre
combinando estos dos aspectos, la justicia y la misericordia. No solamente misericordia sin hacer justicia, y no solamente justicia sin hacer misericordia, porque tienen que ir de la mano. Cuando se logran estas cosas, cuando se logra poder unir esto, estamos ayudando, estamos interviniendo, estamos logrando la compasión divina de parte del Creador. Así que este ha sido la clase, la enseñanza del día de hoy. Si hay alguien que quiera decir algo, si hay alguien que quiera aportar o preguntar, también está el maestro para que nos pueda responder. Ustedes saben que yo también soy un estudiante y también aprendo de ustedes y aprendo de las enseñanzas que también el maestro me da. Así que adelante. Está Miguel. Adelante, Miguel. Hola, ¿qué tal, tocayo? Buen día para todos. Shabbat Shalom para todos. Saludos. Maravillosa clase, tocayo. Cada porción eh, que nos compartes tienen su energía y sus secretos, pero las enseñanzas de esta semana, la verdad es que son bastantes, muchas, así como las mujeres del grupo, estas mujeres virtuosas que también nos han compartido luz y secretos, cada vez podemos ver que cada porción tiene tanto para aplicar en nuestro día a día como equilibrar nuestros hábitos y comportamientos, donde no solamente haya amor o misericordia o bondad, ni tampoco que haya puro rigor o juicio, sino que podamos tener un balance en conciencia para nosotros y para el prójimo. La verdad es que esta luz, junto con las clases de Jacob que nos da en el árbol de la vida, hacen y nos dan más certeza para nuestra misión de almas. Creo que eso es lo maravilloso de cada porción, ir aplicando y sumando para nosotros. Y bueno, te agradezco, le agradezco a Jacob y le agradezco a Hashem que nos permita seguir obteniendo esta luz. Gracias. Amén. Baruch Hashem, y gracias por tu aporte y bendiciones para tu vida, para tu alma, también puedas seguir en este camino, en este recorrido de espiritualidad. Bendiciones, Miguel. Bien, ¿alguien más? Ahí puede bajar tu mano, Miguel. Excelente. ¿Algún aporte, Jacob? Siempre me gustan tus aportes. No, Miguel, eh, creo que fuiste claro en enfatizar la unión entre la compasión y la misericordia. Diste buenos ejemplos y es algo por el cual también el universo se sostiene. Amén. De hecho, Rabbi Yeshua, igual en una oportunidad, él dijo que lo más grande de la Torá o de la ley, como dice el Nuevo Testamento, es la justicia y la misericordia. Y ahí le añade la fe, creo, pero tiene que ver también con la compasión. Compasión y la justicia, y son los dos pilares de la Torá, son los dos pilares del universo y son los dos pilares también de nuestra alma. En realidad, la Torá, el universo y nosotros somos uno solo. Así que, eh, no, me gustó mucho tu clase, Miguel. Me gustó, me agradó mucho y hay que aplicar siempre en cada momento estos dos atributos divinos en nuestras acciones. Como bien decía, no solamente justicia sin misericordia y tampoco no solamente misericordia sin justicia, porque el universo se va a encargar solito de balancearnos y equilibrarnos, pero con dolor. No Cada lo día. puede hacer, claro. Así que no, Así. Miguel, muchas gracias por tu clase, muy bonita, mucha luz, y Hashem te siga dotando de luz, sabiduría y entendimiento cada día y cada semana. Amén. Gracias a ti, Jacob. Gracias por tu aporte, que siempre es muy favorable, muy atinado. Así que gracias a todos.
todos. Gracias por estar presente, a Esther, a Alejandro igual. Gracias. Así que bendiciones para todos. Si no hay nada más, eh, por mi parte yo me despido. Que sigan teniendo un maravilloso día como lo es hoy, lleno de esta energía de la porción de esta semana, ¿cierto? Y aplicarlo, como decía, aplicarlo, porque estas situaciones se van a presentar siempre, 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 están en la constante de nuestra vida. Así que cuando estemos en ese momento, acuérdense de esta clase, acuérdense, justicia y misericordia, siempre combinada. Así que vamos que se puede por más. Así que bendiciones y un saludo para todos los que van a ver este video. Adiós, Shabbat Shalom. Shabbat Así Shalom, Miguel, sea, muchas Shabbat Shalom. gracias. Shalom.